Estamos ahorita en el capítulo 13 de Juan. ¿Qué es lo que se celebra el día de hoy? Cada religión en la tierra, ¿verdad?, tiene sus días de festejo porque algo aconteció, ¿verdad?, en ese día en cada religión. El día de hoy es el día de resurrección. El día de hoy, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, la única persona, ¿verdad?, que de por sí mismo volvió a vivir después de la muerte. Eso es lo que nosotros celebramos. Como sabemos, ¿verdad?, muchas personas a veces en el mundo de afuera dicen el cristianismo está basado en mitos, ¿verdad?, que recibieron de otras culturas, o empiezan a decir, ¿verdad?, que lo que dice la Biblia, ¿verdad?, ya estaba escrito en otras escrituras más antiguas, de Sumeria, o de dioses, ¿verdad?, o griegas, o todo eso, ¿verdad? Algunas personas escépticos, ¿verdad?, en niveles académicos le va a decir que todo lo que dice la Biblia no es cierto, que lo copiaron de otras culturas, de otras naciones, ¿verdad? Pero lo que nosotros predicamos aquí no está basado en una leyenda ni en un mito. El cristianismo ni siquiera está basado en el Nuevo Testamento. El cristianismo está basado en un evento que se llevó a cabo hace alrededor de 2000 años. Y este evento es que un muerto volvió a vivir. Ese es el cristianismo. Y basado a ese evento, los discípulos, los apóstoles, ¿verdad?, comenzaron a predicar. No podían predicar algo que no habían vivido, algo que no habían experimentado. No podían predicar algo que no era cierto, ¿verdad? Entonces no es basado en la escritura. Por el evento que se llevó a cabo, que Jesucristo resucitó de los muertos, fue entonces que se escribió el Nuevo Testamento, y no al revés. No se escribió el Nuevo Testamento y luego Cristo resucitó, luego pasó todo eso, no. Primero Cristo resucitó y después los libros fueron escritos basados a lo que había acontecido. Entonces el cristianismo no le copió a nadie. El cristianismo no agarró mitos de otras nacionalidades. El cristianismo está basado en lo que nunca antes se había visto en la tierra, ¿verdad? Ningún maestro, ningún filósofo, nadie grande, ¿verdad?, ningún líder de ninguna religión jamás había hecho algo semejante. ¿Y qué es lo que Jesucristo estuvo predicando? Vida eterna. Jesucristo estuvo predicando que por medio de su sacrificio vamos a tener vida eterna. ¿Y por qué es necesario poner el énfasis en vida eterna? Porque nuestros días tienen fin. Los días de usted tienen un fin. Mis días tienen un fin. Va a llegar un día en el que usted va a estar quizás en una cama, o a lo mejor ni cuenta se va a dar, y va a ser el último día en la tierra. Cuando Jesucristo se refería a vida eterna, se refiere a que ese evento, el día que tú ceses de existir en esta tierra, vas a seguir adelante. El primer día de tu vida es cuando recibes a Jesucristo como tu Salvador en tu vida. Ese es el primer día de tu vida, y de ahí para adelante la muerte no tiene poder sobre de ti. Y eso es lo que Él demostró, ¿verdad?, a través de su resurrección. El día de su resurrección, como bien sabemos, ¿verdad?, era el primer día de la semana, que viene siendo el domingo. Si usted tiene un calendario en su casa o en su teléfono, se va a fijar que no empieza el lunes la semana, empieza en domingo. Y dice domingo, lunes, martes, miércoles, etc. El sábado es el séptimo día. Entonces el primer día de la semana es cuando Jesucristo resucitó, un día como hoy. Un jueves tomó la última cena, y ese día fue llevado, y hasta el día domingo resucitó. Ahora, los que dicen que la resurrección es una farsa, que Jesucristo no resucitó porque es imposible resucitar de los muertos, vamos a suponer, sabemos que los primeros testigos de la resurrección fueron las mujeres la cita que abrió Juan, ¿verdad? Dice que fueron al sepulcro y encontraron unos ángeles, ¿verdad?, que les dijeron: ¿qué hacen aquí buscando al que vive entre los muertos? Entonces, si alguien hubiera tratado de construir esta historia, primeramente, en el tiempo de Jesucristo el testimonio de las mujeres no era válido.
¿Por qué? Porque así era la cultura, no porque Dios así lo puso. Porque la gente siempre se ha salido con la suya y siempre ha puesto como normas de la cultura lo que la gente piensa que está bien. No porque esté bien, sino porque la gente lo quiere poner. Por eso es que Dios regularizó toda la cultura a través del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el hombre siempre ha querido hacer lo que ellos miran bien para sí mismo. Entonces, en el tiempo de Jesucristo, la mujer no tenía voz ni voto, desafortunadamente. Y vamos a suponer que la resurrección, el tema de la resurrección o el evento de la resurrección fue una mentira y yo estuviera escribiendo acerca de ello, yo no iba a poner que las mujeres lo encontraron. ¿Por qué? ¿Para que no me la creyeran? Porque el testimonio de la mujer no era válido. Si yo estuviera tratando de falsificar este evento, lo que yo dijera, oh, mis 12 apóstoles fueron y recibieron al Señor Jesucristo, para que me la crean, ¿no? Es lo que yo primeramente hacemos. O sea que claramente miramos que Dios no estaba interesado en lo que, número uno, la gente tenga que decir. No es falso, ¿por qué? Porque Dios envió a las mujeres primero, y las mujeres fueron las que se dieron cuenta que había resucitado. Les dio el privilegio a la mujer de ser las primeras testigas de la resurrección de Jesucristo. Lo que el mundo minusvalidaba, lo que el mundo decía, tu testimonio no sirve, es tan creíble que Dios le dio la oportunidad a la mujer de ser la primera en mirar la resurrección de Jesucristo. Y no lo escondió para decir, oh, mejor mando a los discípulos para que me la crean, porque Jesucristo no necesita, Dios no necesita el testimonio de la humanidad. Él es quien es. Así es de que si alguien hubiera tratado de falsificar este evento, hubiera puesto, oh, y fueron los apóstoles y lo encontraron vivo, ¿verdad? O algo así. Mas no miramos eso. Está registrado lo que aconteció, sin importar quién va a creer y no va a creer, porque así aconteció, porque así le plació a Dios. Esa es una de las evidencias. Otra evidencia fue, como sabemos, ¿verdad? Los guardias romanos. Cuando Jesucristo fue puesto en la tumba, ¿verdad? de José de Arimatea, los fariseos, ¿verdad? Y los sacerdotes le dijeron a los soldados, al gobierno de Roma, ¿sabes qué? Este hombre estaba diciendo que iba a ser levantado y que iba a ser levantado, estuvo diciendo. Por tanto, no nos conviene que después venga y diga que resucitó. No nos conviene eso. Entonces, te pedimos que pongas a soldados a cuidar la tumba. Entonces, Roma puso 12 soldados. No son 2 soldados como usted mira en las películas. Según la historia, si usted mira y estudia la historia de la cultura romana y cómo y las normas de ese tiempo, una legión, ¿verdad? de esa eran 12 soldados que estaban guardando la tumba. ¿Para qué? Para que no fueran los apóstoles, ¿verdad? Eran 11 apóstoles. Los 11 apóstoles podían ir y abrir la tumba y darle de golpes, ¿verdad? A los guardias, pero había 12 guardias. Los guardias estaban entrenados para pelear, tenían armas y podían quitarle la vida sin tener que responder nada a nadie, a cualquier persona que se interpusiera al poder de Roma. 11 pescadores no iban a ir a ponerse en contra del gobierno de Roma, al contrario, los miramos correr cuando Jesucristo estaba siendo entregado. Entonces teníamos a esos. ¿Cómo fue que los guardias huyeron? Sabemos que según la historia, ¿verdad? Dice que los soldados romanos, cuando escapaba uno de sus presos o uno de sus reos, tenían que pagar con su propia vida. A los soldados no les convenía correr, a los soldados les convenía matar si era necesario, a cualquiera que se interpusiera al poder de Roma. Mas sin embargo tenemos los guardias que se arriesgaron y volvieron, ¿verdad? A sus superiores y contaron lo que había acontecido. Y no los mataron. El gobierno de Roma no mató a los soldados, sino simplemente les dijeron, no hablen de esto a nadie. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que experimentaron los soldados en esa mañana? Según miramos en los registros que tenemos escritos, apareció un ángel, ¿verdad? Y me imagino que al
mirar al ángel o la presencia, los guardias no supieron qué hacer, ¿verdad? Tuvieron que irse, tuvieron que esparcirse, no querían nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque reconocieron la presencia de Dios. Es posible, no sabemos, es posible que hasta hubieran sido testigos de mirar a Cristo levantarse de la tumba. Esa es la otra. Otra es que decía, ¿verdad? Ahí en la misma escritura que leyó Juan, dentro de la tumba se encontraban los lienzos de Jesucristo doblados, ¿verdad? Todo lo que lo envolvieron estaba dobladito y estaba puesto en un lado. Los que estudian crímenes forenses estudian siempre cómo es que acontecen por la evidencia dejada. Cuando tú vas a robar un cuerpo para después decir que resucitó, lo vas a hacer a la carrera. Primeramente vas a ir, quizás vas a pelear con 12 soldados, vas a mover la piedra, vas a sacar al cuerpo y vámonos, ¿verdad? Nadie que está tratando de falsificar un evento como este va a darse el tiempo, ¿verdad? De quitar los lienzos, de doblarlos, ¿verdad? De ponerlos bien en su lugar. Ese no es un asalto, ese no es haberse llevado un cuerpo a fuerzas para después decir que resucitó. Esa es otra evidencia. Otra más. Tenemos a 11 hombres que no fueron quebrantados, que no cedieron con mucha presión. Y no mucha presión, sino muchísima presión. Al punto de dar la vida por ese mismo testimonio, por ese mismo testigo. Cualquiera de nosotros, ¿cuántos sabemos aquí? ¿11? ¿12? Cualquiera de nosotros, si quedamos de acuerdo y decimos, ¿saben qué? Vamos a quedar de acuerdo y vamos a decir una farsa. Y vamos a mantenerla así por el resto de nuestras vidas. ¿Nos parece bien? Y vamos a suponer que dijéramos, sí, vamos a hacer eso por el resto de nuestras vidas. Tú sigues con tu vida, tienes tus hijos y todo. Después te das cuenta que la farsa no te está sirviendo porque la gente se está poniendo en contra tuya. Y tenemos a los apóstoles, los enviados ahora, con familias, con hijos, que están siendo perseguidos, que no tienen un lugar donde vivir fijo porque están predicando lo que miraron, lo que vivieron. Después miramos a uno de ellos, es traído y entre todos, ¿verdad? Recogen piedras y lo empiezan a apedrear. Y le dicen, no hables más de lo que no es cierto, de supersticiones. Eso es lo que decimos. Si usted lee cualquier cuenta, ¿verdad? Que no sea cristiana, que sea histórica del tiempo de Jerusalén en este entonces, a lo que le llamamos nosotros la resurrección, le decían ellos la superstición. Los griegos y los romanos le llamaban la superstición. Ustedes cristianos son supersticiosos porque dicen que hay vida después de la muerte. Siempre que mire en libros antiguos, ¿verdad? La superstición se refieren a la resurrección. Porque para ellos eran cuentos, ¿verdad? Y entonces vamos a suponer que los 11 quedaron de acuerdo. Más de uno se iba a quebrar. Más de uno iba a decir, ¿sabes qué? Esto ya hace 5 años de eso. ¿Para qué le vamos a hacer? A uno de ellos, ¿verdad? Lo metieron a un caso de aceite hirviendo y le dijeron, detente, no hables más de esa superstición de la vida eterna. Nosotros no hemos sufrido hasta ese punto, y menos cuando usted tiene niños, cuando usted tiene hijos, cuando tiene una familia, cuando tiene un porvenir, cuando tiene un trabajo, cuando tiene una vida. Usted no va a hacer eso por una mentira. No puede hacer eso por una mentira. Tenemos una y otra vez que las autoridades vinieron y le dijeron a Pedro, ¿verdad? Los azotaron con látigos, ¿verdad? Yo no sé, ni tengo ni la menor idea cómo duele un látigo. Sé cómo duele un cinto, gracias a mi papá, ¿verdad? Pero no sé cómo duela un látigo, me imagino que es peor. Y tenemos a algunos de los discípulos que fueron latigados, Pedro, ¿verdad? Uno de ellos, y después lo pusieron en prisión. ¿A quién le gusta estar en la prisión? ¿Quién va a suplir para tus hijos? ¿Dónde vas a vivir mañana? Y cuando lo sacaron le dijeron,
les rogamos que no vuelvan a hablar otra vez que Jesucristo resucitó. ¿Y qué fue la respuesta de Pedro? Juzguen por ustedes mismos si es mejor obedecer a los hombres u obedecer a Dios. Porque no podemos parar de hablar las cosas que nosotros mismos vimos y palpamos con nuestras propias manos. No podemos. Y este era el poder del Espíritu Santo en ellos, el mismo poder que levantó al cuerpo de Jesucristo de entre los muertos, era el que trabajaba en los apóstoles y no podían parar de hablar de la resurrección. Cuando Pablo fue a Grecia, ¿verdad? Los griegos eran muy idólatras, ¿verdad? Ellos tenían muchos dioses, ¿verdad? Y cuando escucharon hablar a Pablo, se interesaron del Dios que él predicaba, de Jesucristo, querían escuchar de él quién era este nuevo Dios. Pero cuando empezaron a escuchar porque para ellos, ¿verdad? El espíritu era la máxima forma del ser humano, ¿verdad? Todos querían alcanzar ese nivel, ¿verdad?, de espiritualidad, y después de la muerte vivir el espíritu para siempre. Nadie quiere en realidad regresar a la vida. Nadie quiere regresar. Pero cuando escucharon que Pablo predicaba la resurrección de los muertos, porque si te fijas, ¿qué quiere decir resurrección? Resurgir, volver a vivir. ¿No es lo que todo el mundo ama, esta vida? Dijo Jesucristo, el que vive su vida, ese la va a perder, ese la va a destruir. Pero el que la pierde por mí, como la estaban perdiendo los apóstoles, como la estaban perdiendo los discípulos, ese la encontrará, dice. ¿Y qué es resurrección? Resurgir. Pon tu nombre delante. Juan, Laura, tú vas a resurgir después de la muerte. Otra vez vas a volver. Esos huesos, como el canto que cantábamos, otra vez van a adorar a Dios. Eso es la resurrección. Y el cristianismo se trata 100% de volver a vivir en la tierra. Ese es las profecías, más del 30% de profecías en el Antiguo Testamento. Que los santos, o nosotros los que hemos creído en Jesucristo, vamos a volver a vivir en la tierra con un cuerpo que ha sido glorificado, pero que está diseñado para vivir en esta tierra. Dios no te va a hacer otro cuerpo para vivir en esta tierra. ¿Qué dicen los salmos? Viviremos en esta tierra. ¿Qué dice Isaías? Viviremos en esta tierra. Y en aquellos días, dice Jehová, hará pacto con todas las bestias de la tierra y con todos los insectos que andan por el camino, para que no dañen a ninguno de los hombres que se encuentran sobre la tierra. Y reinará el Cordero por 1000 años con ellos. Ese es el reino de Jesucristo, el reino que Jerusalén esperaba, por el cual decían Hosana, Hosana, cuando él entró en el burrito. Querían que lo salvara, querían que él empezara a hacer su reinado. Pero ese no era para ese tiempo, pero es en un tiempo muy cercano. En un día, como cualquier otro día que nosotros amanecemos, un día vamos a dejar de ser y nos van a poner en una caja o en un urnal, como se llame, no sé, donde se ponen el polvo, si son quemados. Y un día vas a volver a ser el mismo. Cuando tú naciste, pasó algo. Dios unió un espíritu, un cuerpo y un alma. Dice que cuando tú duermes o cuando tú mueras, si no tienes a Jesucristo, dice que dice el espíritu vuelve al que lo dio. El alma va con Cristo. Por eso es que dice Pablo, ¿verdad?, que es mejor, él le gustaría estar presente con Cristo y ausente en el cuerpo. Tú estás compuesto de 3, alma, espíritu y cuerpo. Es la triconomía, ¿verdad?, que le llamamos en la teología. Y ese eres tú. Cuando Dios te puso estos 3 componentes juntos y le llamó Juan, le llamó José, le llamó Pablo, le llamó María. Como te llames,
puso estos tres complementos juntos y te hizo. Y ese eres tú, esos tres eres tú mismo y no te puedes dividir, pero eres tú mismo, ahí estás. El día que mueras, el espíritu se va a ir con el Señor. El cuerpo no puede seguir adelante porque está infectado con el pecado y tiene que morir. Se va a descomponer. Y tú, lo que queda es el alma, y ese es el que va a ser llevado con el Señor. Es el que va a estar presente en las bodas del Cordero, los que conocen un poco de escatología. Pero ¿qué es? Entonces, si te fijas, no eres la creación completa de cuando tú naciste en el año 2003, en el año 2006, en 1993, 1992, 96. El año que hayas nacido, eras una unidad completa. Pero el día de la resurrección, cuando suene la trompeta, adivínale qué va a pasar. La unión otra vez. Tu alma, el espíritu y tu cuerpo que estaba bajo tierra se va a unir otra vez para vivir y reinar sobre la tierra por 1000 años. Esa es la resurrección, ese es el cristianismo, eso es lo que nosotros creemos, eso es la superstición que decían los griegos que creían los cristianos. Eso es lo que significa resurrección. En algunas religiones te van a enseñar y te van a decir, oh, cuando te mueras vas a ser como un angelito y vas a estar volando por ahí. Eso es la glorificación al final de los tiempos, después del milenio, cuando seamos semejantes a los ángeles, cuando dice Jesucristo que seremos como los ángeles, que brillaremos, dice, como las estrellas. Eso es un futuro muy lejano. El más cercano es el reinado de Cristo sobre la tierra. Y ese es cuando tiene que llevarse a cabo la resurrección. Los discípulos, cuando eran atacados en contra de sus creencias, ¿cuál era su oración? Defiéndenos, Señor, porque nos están persiguiendo. Defiéndenos, Señor, porque estamos desmayando. Defiéndenos, Señor, de los que nos están destruyendo. No, dice que su oración, dice el libro de Hechos, es que oraban para recibir valentía y poder seguir testificando de la resurrección de Jesucristo. Esa era su oración. Es muy diferente a la oración de los cristianos de hoy en día. Estamos viviendo un cristianismo muy diluido, un cristianismo enfocado en nosotros mismos, en el servicio a nosotros mismos, en encontrar un Dios que nos ayude solamente a nosotros mismos a poder encontrar los planes que nosotros queremos para nuestra propia vida, que se acomoden a nuestra agenda, que nos palmee y nos diga que todo está muy bien. Y Dios está buscando un cristianismo, unos cristianos que estén interesados en Él, no en nosotros. Que estén interesados en expandir el reino de los cielos, que estén interesados en darle la salvación a otros, que estén interesados en rendir su tiempo para el servicio al Señor y no decir cuánto tengo yo del Señor, sino cuánto tiene el Señor de mí. ¿Te has preguntado eso? No es cuánto yo tengo del Señor, es cuánto yo sé, es cuánto el Señor tiene de mí. ¿Cuánto le doy yo al Señor de mí? Decimos que le dimos la vida a nuestro Señor, pero en realidad a veces no sabemos la definición de eso, de darle la vida a nuestro Señor. Tenemos al Señor, pero ¿qué es lo que hacemos con el Señor? Porque no hacer nada con el Señor es lo mismo que rechazar al Señor. Por eso es que dice la Escritura, ¿verdad? Que dicen muchos que profesan la fe, pero sus hechos son muy diferentes. ¿Por qué? Porque tienen al Señor, pero no han rechazado con sus hechos el tener al Señor. Porque no siguen al Señor. Porque no viven para el Señor. Vamos a comenzar ahí en el capítulo 13, en Juan. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin.
Esta es la última semana en la vida de Jesucristo. Es un día jueves, el día de la Pascua. Ese es el último día con sus discípulos en el que puede hablar abiertamente. Vamos a suponer que usted sabe que usted va a morir el día de mañana, en la mañana, suponer, y que el día de hoy Dios le permitió juntarse con su familia o con los seres que usted ama. ¿Qué les diría usted a sus hijos? ¿Qué les diría usted a sus hermanos? ¿Qué le diría usted a sus padres? ¿Cuáles fueran las últimas palabras? Los siguientes capítulos en el libro de Juan hablan acerca de todo lo que Jesucristo habló en el último día de su vida, y empieza aquí, empieza en esa cena de la Pascua que fue la última. Para poder entender lo que pasó en la Pascua, voy a ir al libro de Lucas en el capítulo 2 y voy a empezar a citar desde el verso 8 en adelante. Dice, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, prepararnos la Pascua para que comamos. Ellos dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Sabemos que en Israel, ¿verdad?, en este tiempo se celebraba la Pascua. La Pascua, ¿verdad?, era la fiesta de la liberación de la esclavitud en Egipto, que simboliza la liberación de nosotros al pecado, ¿verdad?, el poder del pecado sobre nosotros. Porque si usted sabe, a través del nuevo pacto en Jesucristo, el pecado no tiene poder sobre usted para aniquilarlo o para mandarlo al infierno. No tiene ningún pecado, no tiene ningún poder. Por eso es que dice Pablo: ¿dónde está, oh muerte, oh aguijón y sepulcro? ¿Cómo dice esta? Tu victoria. No tiene victoria. Dice: ha sido todo absuelto. Y no por nuestra obediencia, sino por la obediencia de Jesucristo. Eso es lo que llamamos gracia, el vivir en gracia. ¿Por qué? Porque recibimos lo que no merecimos. Si tú recibes lo que mereces, entonces no es gracia. Pero si tú estás recibiendo lo que no mereces, eso se llama gracia. Y eso es lo que Cristo hizo por nosotros, y eso es lo que nosotros creemos. Dice, ¿verdad? Fueron Juan y fueron Pedro para poder preparar esta cena, ¿verdad? Porque era una cena. Obtenían un cordero, ¿verdad?, que no tuviera defectos conforme a la ley mosaica, ¿verdad? Entonces lo rostizaban y empezaban a hacer las hierbas amargas, ¿verdad? Y empezaban a hacer el pan sin levadura. Y me imagino que después de la resurrección de Cristo, supieron Juan y Pedro lo que estaban haciendo, que ese corderito que ese día estaban preparando era el simbolismo de Jesucristo mismo. Era necesario que la Pascua se tomara dentro de las paredes de Jerusalén, porque así era la tradición y así era como lo mandaban las Escrituras. Que la comieran dentro, y que el padre de familia fuera el que les dijera a sus hijos, ¿verdad?, o a sus familiares de qué se trataba la Pascua. Que les decía que un día como esos, en una noche como esos, Dios los liberó a través de haber destruido al primogénito de todos los egipcios. ¿Por qué pasó esto? Porque Faraón lo pidió por sí mismo. Porque ninguna arma forjada en contra nuestra prosperará. Y como le dijo Moisés: eso que acabas tú de poner a juicio, se te va a venir a ti mismo. Porque él quería matar a todos los israelitas. Y esa era la Pascua. Y eso era lo que los padres de familia tenían que darle a saber a sus hijos cada año. Esa era la observación que había. Dice el verso 9. Ellos dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Ninguno de los discípulos de Cristo vivía en Jerusalén. Todos eran de Capernaum, de Betania y de todos los alrededores. Ninguno vivía en Jerusalén. Y le dice: pues ¿dónde la vamos a comer? Porque las Escrituras dicen que tenemos que estar en Jerusalén, y ninguno de nosotros vive ahí en Jerusalén. ¿Cómo le vamos a hacer? Dice el 10: él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua
seguidle hasta la casa donde entrare y decir al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Les dice el Señor, ¿verdad? Vayan a la ciudad y entren y van a encontrar un hombre cargando un cántaro de agua. Sabemos que el trabajo, ¿verdad?, usual o cultural de esos tiempos era que las mujeres iban a agarrar el agua y lo hacían en la mañana. Recordamos la mujer samaritana, ¿verdad?, que iba a mediodía para que no la juzgaran. Entonces era muy inusual que un hombre fuera y sacara agua de un pozo. Y dice, lo van a encontrar y solamente síganlo hasta la casa donde entre. Ahí le van a decir al padre de familia, ¿dónde está el aposento donde le dice el maestro, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Aquí podemos mirar la soberanía de Cristo y la omnisciencia de Cristo. Cómo Cristo sabía el momento perfecto cuando ellos iban a entrar y que un hombre iba a estar cargando y les iba a salir al encuentro, iba a estar cargando un cántaro de agua. Y no les dijo, vayan y pregúntenle a él, porque lo más seguro es que este hombre era un siervo del padre de familia. Entonces él no tenía autoridad, simplemente les dijo, vayan y síganle a él. Yo no sé si te ha acontecido la soberanía de Dios en tu vida, que hayas visto la soberanía de Dios en tu vida. Jesucristo obviamente aquí está presentando una de sus capacidades en su naturaleza como Dios mismo, de saber todas las cosas. Y aquí lo está demostrando, ¿verdad? Le dice, cuando lo encuentren, van a ir a hablar con el padre de familia. Hay quienes dicen, ¿verdad? Los escépticos, los que están en contra de las escrituras, ¿verdad? Siempre van a decir, porque si se fija, ahorita está de moda el no creer en Dios. Está de moda el creer en todo lo que tú quieras, creerle a todos los maestros de YouTube, creerle a todo el mundo, pero a Dios no le creas. ¿Para qué? Para que pierdas tu vida, para que pierdas tu alma. Para eso lo están haciendo. ¿Y quién está a través de eso? El diablo, por supuesto. Es el rey de este mundo, quiere toda la alabanza, quiere todo tu tiempo, te quiere tener atado. ¿Y qué es lo que dicen esos mensajeros del diablo? Dicen que Jesucristo ya había hablado con el padre de familia y que les dijo, oh sí, que voy a mandar a mis discípulos ahí. Dicen que todo estaba arreglado. No es cierto, son puras mentiras de gente que no estudia la palabra de Dios. Cuando alguien te diga que la palabra de Dios está llena de contradicciones, la mayoría de las veces pregúntale cuál es una de ellas. La mayoría no te saben decir cuál es una de ellas. ¿Por qué? Porque no la leen, sino que repiten lo que miran en la tele o lo que escuchan del ateo, lo que escuchan de todo el mundo. Eso es lo que empiezan a repetir. Si fuera una transacción ya predeterminada por Jesucristo, entonces yo creo que también recuerdan cuando fueron los que coleccionaban los taxes, que querían que pagara los taxes Jesucristo, ¿verdad? Y que Jesucristo le dijo a uno de sus discípulos, corre, ve y tira el anzuelo, y cuando agarres el pez vas a encontrar un denario, con ese denario paga por mí y por ti. Entonces, ¿qué dirían ellos ahí? Que Jesucristo se puso de acuerdo con el pescado, que le digan, hey, cuando mires a Pedro, le das lo que traes ahí en la panza. No, son tonterías que la gente inventa nada más, porque no tienen ganas de creer en Dios. ¿Por qué? Porque si creen en Dios, tienen que rendir cuentas, y la gente no quiere rendirle cuentas a nadie. Eso es lo que pasa. Ahí podemos mirar la omnisciencia de Cristo. Dice entonces, cuando llegas con el maestro, el padre del aposento, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Podemos mirar la humildad, ¿verdad?, del padre de esta familia, ¿verdad?, que se dio el aposento a Jesucristo, ¿verdad? Algo tan simple y tan difícil de hacer es cuando Dios te habla a tu vida y que tú sabes que te está hablando, y que cerramos nuestro corazón a Dios, porque de todas maneras nadie se da cuenta. El que está al lado mío no se da cuenta que estoy cerrando mi corazón. Pero algo tan simple como lo que hizo este hombre, que se dio
y escuchó la voz del Señor. Porque yo no sé cuándo Dios te va a hablar a ti, pero tú sí sabes cuándo Dios te habla a ti. Y nosotros no queremos caminar si el de al lado no da el paso primero. A lo mejor Dios no le está hablando al de al lado, al que le está hablando es a ti. Y tú vas a dar cuentas por eso. Pero nosotros queremos caminar en equipo todo el tiempo. Y por eso no hacemos nada. Porque todo el tiempo estamos volteando a ver quién lo aprueba y quién lo desaprueba. Decía Charles Spurgeon, ¿verdad? Uno de los problemas de la iglesia, ¿por qué está tan débil? Es porque siempre tiene que voltear al hombro a ver quién aprueba lo que le acaba de decir Dios. Y es verdad. Es verdad, cuando Dios te habla, escúchale. Porque si le escuchas, el plan de Dios va a empezar a trabajar en tu vida. Luego dices, Dios no me habla, Dios no me bendice. ¿Cómo te va a bendecir si te está hable y hable y no haces nada? Dios no se puede mover así. Dios se empieza a mover cuando lo escuchas y lo haces y lo pones por obra y le sigues y empiezas a dedicar tiempo para Él, empiezas a orar en tu casa, empiezas a leer la Biblia en tu casa, quieres cambiar tu vida, te arrepientes de tu vida anterior, quieres algo nuevo, quieres algo que te llene, no quieres escuchar basura de afuera. Y cuando empiezas a escuchar la voz de Dios y dices, Señor, ya me enfadé de mí mismo, ya me enfadé de mis planes, siempre se me vienen abajo, estoy cansado de mi vida. Y cuando escuchas la voz de Dios y lo pones por obra y cedes como este padre de familia y eres humilde y rompes esa soberbia que te tiene en el lugar en el que te tiene y te dice, ¿sabes qué? Ya me enfadé, no me voy a hacer caso. Él sabe mejor que yo. Yo quiero que Él dirija mi vida, no la quiero dirigir yo más porque he tropezado una y otra vez y otra vez y otra vez. Estoy cansado de mis tropiezos. Entonces Dios empieza a trabajar en tu vida. Y es tan simple, pero no lo queremos hacer. Es tan simple cuando el Señor dice, ve, prepara, ¿dónde está el aposento que me preparaste? Donde yo tengo que estar con mis discípulos. ¿A quién tienes en tu corazón? ¿A quién tienes en ese aposento? ¿Quién está en ese lugar donde debe de estar Jesucristo? Y no está Jesucristo. Estás tú. Están todas las cosas que tú quieres para ti mismo, todas las bendiciones que tú quieres sin escuchar. No se puede. Nadie puede recibir una bendición sin escuchar. Es necesario escuchar para después poder recibir la bendición. ¿Qué es tan difícil servir a Dios? ¿Sabes qué es difícil? Caminar solo. Eso sí es bien difícil. Caminar sin Dios, eso sí es bien difícil. Es caminar a ciegas. Pero cuando tienes a Dios en tu corazón, tienes la luz y sabes a dónde vas y caminas confiado. Dice, entonces Él les mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto a preparar allí. Dice, un aposento alto y ya dispuesto a preparar ahí. Dice el Señor, ¿verdad? Que cuando llegaron ahí, ¿verdad? Encontraron un aposento alto. ¿Verdad? Era un gran cuarto, quizás de altura como este, no sé, a lo mejor menos, pero era alto considerado a lo que había en aquel tiempo, ¿verdad? Y dice que ya estaba preparado todo. El Señor no quiere que te santifiques por ti mismo, tú no puedes, solamente el Espíritu de Dios lo puede hacer en ti. Lo único que quiere el Señor es que tengas la disponibilidad. Eso es estar preparado. Eso es lo único que necesitas. Tú no te puedes limpiar a ti mismo, yo no me puedo limpiar a mí mismo. Eso lo hace Dios cuando lo dejas entrar. Dice, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Fueron ellos primero, ¿verdad? Y prepararon allí todo. Dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo, no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Hasta ahí voy a leer. Dice, llegó la hora, ¿verdad? Ya era noche. Voy a pedir a Juan si me ayuda a repartir los elementos. Vamos a tomar la cena hoy, hermanos. Dice, se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo, he deseado comer mucho esta Pascua porque les voy a decir qué es lo que significa. Dice,
y no la voy a volver a comer más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Se refiere a que era el último año en que Jesucristo comienza Pascua. Para el año que venía no la iba a comer. ¿Por qué? Porque iba a morir. Pero dice hasta que se cumpla en el reino de los cielos. ¿Cuándo se cumplió? Esa misma noche. El día siguiente se cumplió en el reino de los cielos. Todas las fiestas judías eran sombra de la sustancia que es Jesucristo. Y Él era el cordero que iba a ser sacrificado por nosotros. Dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias. Había 4 copas en el día de la Pascua que se tomaban, ¿verdad? La primera era la copa de acción de gracias. Gracias por la liberación del pecado. ¿Qué es la liberación del pecado? La liberación del pecado no es que tú ya nunca vas a tener malos deseos o te vas a enojar nunca. Esa no es la liberación del pecado. ¿Por qué? Porque Dios no te quita la humanidad que está en ti. La liberación del pecado es la liberación del penalti, de la paga por tu pecado. Es por eso que muchos cristianos se desaniman, porque un día van a la iglesia y reciben la palabra de Dios y dicen, yo escuché la palabra de Dios, y otro día, ¿verdad? El diablo los tienta o los hacen enojar por ahí y desobedecen a Dios, ¿verdad? Y dicen, no quiero ser un hipócrita, mejor ya ni le hago a eso. Mejor aquí como yo estoy bien. ¿Y sabes qué? Esa es una mentira del diablo para mantenerte derrotado. ¿Por qué? Porque la liberación del pecado es, el pecado no tiene poder sobre ti. Aunque peques, dice en el Nuevo Testamento, ¿verdad? La sangre de Cristo responde continuamente y perpetuamente por tu pecado, mientras caminas en Jesucristo. Esa es una garantía. Dice, tomen la copa y repártanla entre ustedes, dice el verso 17, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga, dice. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Vamos a tomar el pan. Antes de comerlo, solamente háblalo. Y les estaba explicando y les dice, este pan, ahora quiero que sepan, esto es solamente simbólico. El pan no es Jesucristo, pero es un simbolismo que Él utilizó. Dice, este pan, dice, es mi cuerpo que por ustedes es dado. O sea que un cuerpo para sustituir al tuyo. Voy a dar un ejemplo. Cuando alguien comete un crimen aquí en la tierra y queremos que se haga justicia porque alguien cometió infracción, ¿verdad? Porque eso es justicia, que pague el agresor la infracción que hizo. Y si alguien comete un crimen grave aquí en la tierra, ¿qué es lo que hacen? Lo agarran al agresor y lo encierran para que no cometa más. Agarraron un cuerpo y lo encerraron para que no siga cometiendo eso. Un cuerpo pagó. Cuando merecen la pena de muerte y les dan inyección, ¿qué es lo que están poniendo? Un cuerpo es el que está pagando, ¿no? Delante de Dios, no de nosotros. Delante de Dios nosotros hemos pecado muchas veces. Delante de Dios tú has pecado muchas veces. ¿Y sabes qué? Has cometido infracción delante de la justicia de Dios y no puedes entrar al cielo, al menos que alguien pague ese pecado. Y dice Jesucristo, este pan es mi cuerpo que es dado en sustitución por el tuyo. O sea que cuando deba recibir la paga del pecado, no la va a recibir tu cuerpo, porque ya hubo un cuerpo
que la recibió. Y ese fue el cuerpo de Jesucristo. Y como Dios, como dice el libro de Isaías, que lo tuvo por azotado, ¿verdad? Que Dios lo azotó. O sea, la justicia de Dios o el juicio de Dios. Ya tu cuerpo ya no va a ser azotado, porque ya hubo uno que pagó por el tuyo. Si era cárcel, ya pagó por ti. Por eso estás hoy aquí. Si era pena de muerte, ya pagó Él por ti. Y más importante, si era el infierno, ya pagó Él también por ti. Y este es su cuerpo, el simbolismo del cuerpo que fue dado en paga del mío y en lugar del mío. Vamos a tomar el pan. Dice, de igual manera después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Dice, esta es la copa del nuevo pacto. Vamos a tomar la copa. ¿Cuál es el nuevo pacto y cuál es el antiguo pacto? En la antigüedad, Dios hizo pacto con Abraham y hizo un pacto con Israel y les dijo, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo y ustedes van a ser conforme a la palabra, porque yo los saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Y les dijo, si no pusieran por obra mis mandamientos y mis estatutos, acontecerá que todas estas maldiciones vendrán detrás de ustedes. Maldito serás tú en el campo y maldito en la ciudad. Maldita tu artesa de amasar. Dice, tus enemigos, dice, tú saldrás por un camino y tus enemigos saldrán por 7 caminos en contra tuyo. Esta era la maldición de... ¿Por qué? Porque el primer pacto era contingente a la obediencia. ¿Qué es contingente? ¿Qué es otra palabra para contingente? No tengo otra palabra. Hay otra palabra en español para contingente, que es solamente si tú haces, como cuando dicen, yo hago esto si tú haces eso. Contingency en inglés. Dependía de la obediencia de los hombres. Y si los hombres no obedecían, caía todo ese mal sobre ellos. Pero dice Jesucristo, este es la copa del nuevo pacto. Hay un nuevo pacto sobre ustedes y esta copa representa mi sangre, que es derramada no por mí mismo, sino por ti. Cuando estés en presencia del Padre, en el trono blanco y en el juicio final, si es que llegas a ir, va a abrirse la ley, y en la ley dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados o no se perdonan los pecados. Pero cuando tú estás en ese pacto, adivina que esa sangre está delante de ti, está derramada delante de ti. Y el cuerpo que tiene que ser destruido y tiene que ser sacrificado y tiene que recibir todo el castigo, ya lo recibió. Es el cuerpo de Jesucristo. Todos los que no han recibido a Jesucristo como su Salvador no están en el segundo pacto. Y la maldición del primer pacto permanece en los que no han recibido la sangre de Jesucristo. Israel no lo recibió, el mundo no lo recibió, y todo el Antiguo Testamento y todas las plagas por eso están juzgando este mundo, porque el mundo no lo reconoció. Si tú no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, te voy a invitar a que lo aceptes hoy, porque dice la palabra que si confesares que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justificación de tu pecado y con la boca lo confiesas para salvación. Dice la Escritura que tienes que confesar públicamente que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos para estar en el pacto de la sangre de Jesucristo. Si tú no lo has hecho hoy, si tú no lo has hecho nunca, hoy quiero orar por ti y quiero orar para que recibas a Cristo
y el segundo pacto en tu vida como tu Salvador. Si te gustaría, voy a pedirle a todos que cierren sus ojos. Si te gustaría que te ayude a orar, voy a hacer una oración desde acá. Te voy a pedir que levantes la mano. Si quieres recibir al Señor, si nunca lo has recibido como tu Salvador. Y te voy a invitar a que hagas esta oración conmigo. Repite conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por tu cuerpo que fue entregado en el Calvario. Padre, quiero pedirte que me perdones por mis pecados y por la vida que llevé antes de conocerte. Perdóname por haber seguido mi propia voluntad y mi camino. Te pido, creo que eres Jesucristo y que eres el Señor, que Dios te levantó de los muertos. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Quiero entrar al segundo pacto a través de tu sangre. Hazme uno de tus hijos o hija y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, ya eres un hijo de Dios, ya eres una hija de Dios. Ya estás escrita en el libro de la vida. Y no hay pecado que puedas cometer que va a desviar tu vida o que te va a mandar a condenación eterna, porque la sangre de Cristo permanece intercediendo por ti. Según el libro de Hebreos, permanece perpetuamente en la presencia de Dios, intercediendo por tu pecado. Te voy a pedir ahora si nos ayuda a cantar un canto. Padre, gracias, Señor. Gracias por ese pacto. Gracias por tu sangre que intercede por mi pecado, Señor, de día y de noche delante del Padre. Gracias por tu cuerpo que fue entregado por el mío, que fue azotado por el mío, por tu sangre que fue derramada por la mía. Gracias por tu resurrección y espero el día de mañana resucitar contigo, Señor, y vivir sobre la tierra 1000 años, Padre, y reinar contigo, mi Rey. Gracias, Padre.